Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en algo que parece tan banal como el bulbo que guardas en la nevera, pero que, si me permites la osadía, puede que no sobrevivas si no aprendes a tratarlo con respeto. Estoy hablando de la cebolla. Sí, ese ingrediente que lloras cuando picas y que has jurado más de una vez que nunca volverías a cortar sin gafas de buceo. Lo que voy a compartir contigo no es solo información curiosa, tiene el potencial de influir en tu salud de manera profunda. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos entre amigos, dime en el chat, ¿en qué ciudad estás y qué hora es ahora mismo para ti? Me gusta imaginar este pequeño club nocturno presidido por el murmullo suave de tu ventilador. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. La cebolla, ese humilde y oloroso tesoro, se ha ganado fama de todo, menos de peligrosa. Sin embargo, he visto cosas que me hicieron replantearme lo que damos por hecho. He visto pacientes que, con un uso correcto, mejoraron su circulación, y otros que, al consumirla de manera equivocada, terminaron en urgencias con problemas gástricos que nadie esperaba. La paradoja de este alimento es esa ambivalencia. Puede ser la mano tendida de la naturaleza o el empujón inoportuno hacia el abismo. El viejo refrán español dice, quien guarda, halla. Y vaya que sí, generaciones enteras han visto en la cebolla un remedio para todo, desde resfriados hasta el mal de amores. Mi abuela, que por cierto, no perdonaba una sopa caliente al anochecer, solía repetir que la vida se mide en cucharadas de guiso. Esa era su sabiduría de la vejez, que lo simple, lo cotidiano, acaba marcando el rumbo de nuestras largas travesías. Lo extraño es que, por muy cotidiana que sea, casi nadie entiende realmente por qué una cebolla cruda en la ensalada no ejerce el mismo efecto que una cebolla reposada unos minutos al aire antes de llevarla a la sartén. Ese detalle microscópico, invisible al ojo, determina la aparición de compuestos como la alicina. Y aquí aparece un dato inclasificable. ¿Sabías que la alicina surge de manera tan volátil que dura apenas unos minutos activa? Es como el chiste malo de un amigo que llega y se esfuma antes de que lo hayas digerido. Ahora, hay debates abiertos que ni siquiera la comunidad científica termina de saldar. Uno de los más discutidos es la verdadera magnitud del efecto de la cebolla sobre el colesterol. Algunos ensayos clínicos sugieren mejoras equiparables a fármacos ligeros. Otros tachan esos resultados de exagerados, atribuyéndolos a pequeñas muestras y a esa tendencia nuestra de ver milagros donde solo hay ligeras variaciones estadísticas. Esta discusión sigue muy viva, y yo me posiciono en un punto intermedio. Ni demonio, ni panacea milagrosa. Me gusta describir la cebolla como un personaje de novela decimonónica, modesta en apariencia, pero con secretos en sus capas. A los que trabajan en la cocina todos los días, les resulta tan familiar que dejan de verla. Y sin embargo, esas lágrimas que nos arranca al cortarla
son literalmente vapores sulfurosos, compuestos que viajan por el aire hasta nuestros ojos y que en el interior del cuerpo actúan modulando enzimas vasculares. El drama está escondido en cada lámina traslúcida. Por supuesto, la anécdota más graciosa que recuerdo es la de un paciente que me confesó haber intentado ahuyentar la mala energía colocando cebollas cortadas en los rincones de su salón. Según él, la casa olía a un guiso perpetuo. Los vecinos se quejaban, pero él estaba convencido de que las malas vibras no tuvieron dónde esconderse. Sea placebo o no, me limité a recomendarle ventilar, igual que hacemos aquí ahora. Ventilar mitos, cocinarlos despacio, degustar el aroma de lo cierto y lo incierto. El sonido crujiente de una cebolla que se parte por la mitad guarda algo terapéutico. Cierra los ojos e imagínalo. El cuchillo cruza la superficie, se abre el bulbo blanco y húmedo, y un ligero aroma picante acaricia la nariz. No es solo cocina, es una ceremonia en miniatura. Aquí se esconde también una lección para nosotros. Los que aún tenemos prisa, lo más sencillo puede ser lo más transformador. Si nos paramos lo suficiente a tener paciencia y observamos los detalles que casi nunca notamos. Cuento todo esto con una cadencia lenta, casi somnolienta, como quien susurra junto a una lámpara encendida al borde de la medianoche, porque quiero que entiendas que el impacto inicial, mi advertencia audaz, no es mero recurso escénico, hay verdad detrás. He visto vidas prolongarse gracias a un ajuste tan pequeño como dejar reposar la cebolla 15 minutos en silencio. Piensa en eso mientras tu propio corazón late ahora, inmenso, invisible, frágil y fuerte a la vez, como la misma hortaliza que parece tan trivial hasta que la observas con lupa. Y no puedo dejar de deslizar un chiste ligero. Alguien me preguntó recientemente si era posible evitar llorar al cortar cebollas usando cascos de moto. Le respondí que sí, pero que quedaba un poco raro en la cocina, sobre todo cuando luego las lágrimas venían de recordar la factura de la luz mientras sofreía. Así arrancamos, con esta idea clara de un alimento extraño, útil y peligroso a su manera, y contigo, aquí, escuchando cada matiz hasta quedarte medio adormecido. Porque esta historia no es tanto de recetas, como de vidas entrelazadas con un bulbo humilde y terco. Recuerdo el contraste entre mis abuelos, como si estuviera proyectado en una pantalla nostálgica. Mi abuela, mujer de carácter fuerte y mirada cansada, sufrió un ictus relativamente joven y pasó sus últimos años en cama, viviendo más de recuerdos que de presente. Mi abuelo, en cambio, parecía tener un pacto secreto con la misma naturaleza. Caminaba cada mañana con un bastón que usaba más de accesorio que de necesidad, y juraba que la clave de su vitalidad estaba en su ritual de la cebolla. Yo, que entonces no entendía de compuestos químicos ni de metabolismo, pensaba que era el típico invento de anciano testarudo. Ese contraste, años después, se convirtió en mi brújula profesional. ¿Cómo podía ser que dos personas con la misma edad, hábitos similares y hasta la misma cocina diaria acabaran con destinos tan distintos? La respuesta no se reduce a un alimento,
claro está. Pero la forma en que mi abuelo incorporaba la cebolla en su dieta siempre me ha hecho pensar que, a veces, los detalles más nimios marcan diferencias. No por nada, la sabiduría de la vejez insiste, lo que te sostiene no son los grandes banquetes, sino los ingredientes repetidos con paciencia. Hay una cierta ironía en todo esto. Mientras la abuela odiaba la cebolla cruda, me da gases, niño, y encima sabe a demonios. El abuelo cortaba medio bulbo cada día, lo dejaba reposar un rato sobre la mesa de madera y luego lo añadía lentamente a guisos con aceite suave. Ese detalle, que parecía una manía más, coincide con lo que hoy sabemos. Al esperar unos minutos tras cortar, se activa la formación de sus compuestos más protectores. ¿Casualidad? Puede. ¿Coincidencia tramada por la biología? También es posible. La anécdota de mi abuelo aún me provoca ternura. Solía bromear diciendo que la cebolla era su escudo invisibilizador. Una especie de capa de superhéroe que, en vez de color rojo y azul, venía en lágrima translúcida. Cuando yo me quejaba del olor que dejaba en la cocina, respondía, mejor que huela a cebolla y no a hospital. Esa mezcla de humor campesino y sabiduría práctica se me quedó tatuada con discreción. Lo curioso es que ahora sabemos que los hábitos de esas generaciones eran, sin pretenderlo, experimentos de laboratorio a largo plazo. Los viejos no tenían protocolos clínicos, ni doble ciego, tenían intuición, costumbre y prueba-error a escala vital. Y muchas veces acertaban más de lo que la ciencia moderna ha querido reconocer. Entre los datos excéntricos que he ido acumulando está el de un pueblo remoto, donde se celebra cada año una fiesta de la cebolla cruda. Todos los vecinos ingieren trozos en la plaza central para purificarse del invierno. Parecerá superstición folclórica, pero cuando los epidemiólogos observaron la zona, resultó que tenían tasas muy bajas de hipertensión comparadas con otras comunidades similares. No se puede concluir causalidad, claro, pero es un ejemplo de cómo tradición y ciencia se rozan con misteriosa coincidencia. En las aulas universitarias todavía debatimos cuestiones como: ¿es el efecto de la cebolla lo bastante potente como para recomendarla en protocolos de salud pública? Unos colegas sostienen que sí, que sus compuestos antioxidantes podrían reducir carga hospitalaria. Otros afirman que ello conduciría a mensajes simplistas, como come cebolla y olvídate del cardiólogo, cosa que sería un desastre sanitario. La discusión no está cerrada, y en el fondo refleja una pelea entre esperanza y precaución. Yo suelo recordar a mis alumnos que la investigación tiene la obligación de bailar con la duda, no de casarse con ninguna certeza. Y aquí la cebolla se convierte en personaje incómodo, demasiado modesta para ser el elixir, demasiado poderosa para ser solo guarnición. Esa noche que mi abuela cayó enferma de forma definitiva, escuché por primera vez a mi abuelo llorar. Tenía en sus manos un plato de caldo de cebolla que ella ya no podía tragar. No fue tanto la comida lo que dolió, sino la inutilidad de algo que había funcionado siempre para él. Quizá allí comprendió que ni siquiera los mejores trucos de su cocina podían luchar contra ciertos giros del destino. Esa escena me enseñó una lección fundamental. Ningún remedio es absoluto.
ningún alimento es invulnerable a la fragilidad humana. Pero también recuerdo la otra cara, los últimos meses de vida de mi abuelo, cuando con más de 90 años aún regaba el huerto bajo el calor del verano. Le pregunté incrédulo cómo podía resistir el sol de agosto y me soltó entre risas que con una cebolla al día no necesita sombrero. Era pura hipérbole, evidentemente, pero funcionaba como mantra. Sus palabras siguen rebotando en mi mente cuando, incluso hoy, degusto la simpleza de un sofrito. Si cierro los ojos, lo que se me impone es ese equilibrio entre debilidad y fortaleza, entre pérdida y resistencia. Mi abuela, frágil como papel mojado. Mi abuelo, obstinado como raíz de bulbo bajo tierra. Así aprendí que las historias de familia son la mejor evidencia longitudinal. Muestran el impacto de cada cuchara en el correr de las décadas. Permíteme introducir un toque de humor ligero, porque la memoria también cura cuando se viste de sonrisa. Recuerdo que, en un cumpleaños, mi abuelo sopló las velas y pidió de deseo un estómago extra para digerir toda la cebolla que aún me queda por delante. Mi madre casi se atraganta de risa y mi abuela, desde su silla, rezongó. Tú acabarás oliendo a paella toda la vida y nadie se acercará a besarte. La cocina Ina estalló en carcajadas y yo comprendí que, incluso en la broma, ambos estaban definiendo su identidad. Así que sí. El contraste generacional de mis abuelos no es solo una historia familiar, sino una metáfora de nuestra sociedad. Unos deciden confiar en remedios simples, otros se entregan a la medicina moderna, y entre ambos extremos seguimos pendulando. Tal vez, después de todo, la enseñanza más valiosa sea esa que mi abuelo repetía. A veces, la diferencia no está en lo que comemos, sino en el tiempo y paciencia que ponemos en cada gesto. Una máxima que parece ligera, pero que arrastra la densidad de las edades. Si alguna vez te has preguntado, ¿dónde se esconde la mayor equivocación cotidiana al preparar la cebolla? La respuesta es más simple y al mismo tiempo más desconcertante de lo que imaginas. La mayoría de la gente la corta y la cocina inmediatamente. Una prisa inocente, un gesto automático, como quien se apresura a salir de casa con los cordones sueltos. Y sin embargo, ese detalle, aparentemente insignificante, reduce de manera drástica algunos de los beneficios más estudiados de este vegetal. La cocina, ya lo sabemos, es un escenario de pequeñas impaciencias. Te levantas tarde, quieres improvisar una tortilla con cebolla, la picas, la echas en la sartén y listo. Pero en ese instante, has destruido gran parte de la formación de compuestos como la alicina. Y lo más curioso es que no hace falta un laboratorio sofisticado para aprovecharlos. Basta con esperar entre 10 y 15 minutos después de cortar. Nada más. Un paréntesis de calma que convierte tu cocina en un inesperado consultorio de salud. Recuerdo que cuando lo expliqué por primera vez en una conferencia, alguien levantó la mano y me interrumpió con ironía. O sea que ahora la clave de la vida es mirar cómo se oxida la cebolla encima de la tabla de cortar. Y yo respondí, medio en broma, exacto, la clave
es aburrirse 15 minutos con dignidad. Porque al dejar reposar el bulbo, las enzimas internas tienen tiempo para reaccionar con el aire y producir la famosa molécula que tanto nos interesa. Así de frágil y dramática es la alquimia de la cocina. La sabiduría de los mayores vuelve a asomarse aquí. Mi tío, que en paz descanse, solía decir: las prisas hacen sopas aguadas. Y nunca lo entendí mejor que ahora. El viejo sabía, sin recurrir a bibliografía científica, que lo cocinado con calma tiene más cuerpo, más sustancia. Y si hoy la ciencia viene a confirmarlo con papeles llenos de términos como sulfuros reactivos, tanto mejor para él. Hay un detalle casi extravagante dentro de esta historia. En Japón, un grupo de investigadores llegó a medir el contenido de alicina, controlando el cronómetro exactamente al minuto. Descubrieron que el pico máximo se alcanzaba alrededor de los 13 minutos de reposo. No 10, no 15, sino 13. Imagínate a un grupo de científicos de bata blanca observando cebollas picadas como si fueran reliquias sagradas, esperando con devoción a que se cumpla el minuto glorioso. A veces la frontera entre la ciencia y la comedia es más fina de lo que quisiéramos admitir. Y aquí me gusta abrir un punto para el debate. Algunos colegas argumentan que exageramos la importancia de esos minutos, que la variación en los beneficios no es tan espectacular como se dice, y que bastaría con una dieta variada para igualar los efectos. Otros, en cambio, defienden que el impacto acumulativo de esos pequeños ajustes es enorme, especialmente en personas con riesgo de hipertensión o problemas cardiovasculares. ¿Quién tiene razón? La controversia sigue, y mientras tanto, el consumidor medio queda atrapado en ese limbo de esperar o no esperar. Personalmente, prefiero pensar que cada minuto de reposo es una metáfora de nuestra vida moderna, siempre acelerada. Cortar la cebolla, apartar el cuchillo, dejarla respirar, y nosotros con ella, posee un simbolismo terapéutico. Es como si la cebolla nos dijera: no me obligues a correr, que lo bueno se fragua en la pausa. Recuerdo vivamente a una paciente que llegó a mi consulta con presión arterial desbocada. Tras estudiar sus hábitos, descubrí que seguía una dieta relativamente sana. Incluía cebolla a diario, pero siempre la cocinaba al instante. Le propuse algo minimalista: cortar, dejar reposar 15 minutos y volver después. Volvió un mes más tarde, con una sonrisa húmeda y los niveles mucho mejor controlados. Me dijo: doctor, lo difícil fue aprender a no ser impaciente. Y lo dijo mientras acariciaba una pequeña libreta en la que apuntaba, como si fuese un diario íntimo. Cada vez que esperaba, junto a su tabla de cortar, mirando el reloj. Eso sí que es paciencia ritualizada. ¿Alguna vez me han preguntado si se puede acelerar el proceso metiendo la cebolla cortada en el microondas solo unos segundos antes de cocinar? Mi respuesta fue entre científica y bromista. Puedes hacerlo, pero no engañas a las enzimas ni a la naturaleza. Ellas no entienden de microondas acelerados, reclaman aire y tiempo. Fue mi manera de recordar que no todo en esta vida admite atajos como un botón de 30 segundos. La información puede sonar trivial, pero esconde una idea profunda.
Las propiedades de la comida no son absolutas, dependen del contexto y de la forma en que las tratamos. La cebolla no es distinta a nosotros. Necesita aire, espacio y un poco de tiempo para revelar lo mejor que lleva dentro. Y nosotros, tan apremiados siempre, no deberíamos esperar menos de nuestras propias vidas. Una noche, mientras experimentaba en la cocina, puse un cronómetro y decidí esperar esos 15 minutos de rigor. Me senté a observar los anillos blancos extendidos, brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara, y sentí lo absurdo y lo sereno de la escena. Era como estar en una ceremonia secreta, cuando finalmente los incorporé a un ligero sofrito con aceite de oliva. El aroma parecía más profundo, más convincente. Puede que fuera sugestión psicológica, pero yo juraría que sabía también distinto, más vivo. Y aquí va un chiste ligero que suelo regalar a mis oyentes. Si quieres una relación duradera, busca a alguien que, al igual que la cebolla, mejore con un poco de aire y paciencia. Si no soporta ni 3 minutos de reposo, sospecha de la durabilidad del compromiso. Así pues, la equivocación más común, cocinar de inmediato, se convierte en nuestra primera gran lección. Una invitación a la calma, a un pequeño vacío de actividad, a conceder a nuestro alimento el mismo respeto que pedimos para nuestras decisiones, porque a veces, incluso la biología se toma su tiempo, y el secreto de la salud puede estar en esos 13 minutos de silencio, compartido con una hortaliza que llora y hace llorar. Si hay un crimen gastronómico que se comete a diario en miles de cocinas, es el de arrojar hasta la basura la piel de la cebolla. Ese papel quebradizo, de tonos dorados o morados, que parece solo una cáscara sin valor, es en realidad un pequeño cofre de tesoros. Me fascina pensarlo así. Una sociedad que busca antioxidantes en cápsulas importadas, mientras desecha la fuente más abundante en el mismo cubo de desperdicios. La ironía es casi poética, ¿verdad? La piel de la cebolla contiene una sustancia prodigiosa llamada quercetina o quercetín, si lo prefieres, conocida por su papel antioxidante y antiinflamatorio. Es como un ejército silencioso que ayuda a mantener a raya radicales libres, esos pequeños saboteadores celulares que aceleran nuestro envejecimiento. La paradoja está en que tiramos esta fuente de longevidad como si fueran migas de pan en el mantel. De niño, recuerdo a mi madre reprendiendo: no arrugues tanto la cara, que te parecerás a la cáscara de una cebolla vieja. Ella lo decía en tono de broma, pero hoy entiendo que aquella cáscara tenía más juventud de lo que nunca sospeché. La sabiduría de la vejez aquí nos recuerda que lo desechado a menudo guarda el auténtico valor. Como dice el refrán castellano, lo que el hombre desprecia, la tierra lo enriquece. Dentro de mis investigaciones y experiencias clínicas, he visto cosas curiosas. Por ejemplo, un paciente de 68 años convirtió la piel de la cebolla en polvo seco para espolvorear sobre el arroz. Lo hacía con un entusiasmo casi infantil, como quien descubre un nuevo condimento secreto. Tras meses de este ritual, me confesó sentirse con más energía en las caminatas largas. Sugestión, efecto bioquímico real, quizá un poco de los dos, pero lo cierto es que su entusiasmo era contagioso. Algo realmente extraño me ocurrió una vez en un laboratorio.
Un equipo de químicos estaba analizando la pigmentación externa de la cebolla y descubrió que la cantidad de antioxidantes podía variar, incluso según el grosor de la piel, influido por la luminosidad del verano en el que había crecido, es decir, hasta el sol de aquel agosto inolvidable podía estar guardado en la piel que después tiramos sin mirar. No obstante, surge un debate académico abierto y persistente. ¿Hasta qué punto la quercetina de la piel es biodisponible? Algunos expertos sostienen que gran parte se pierde al no digerirse correctamente. Otros alegan que si se procesa adecuadamente, por ejemplo, secada y pulverizada, la absorción aumenta de manera notable. Esta discusión continúa. Y lo fascinante es que, detrás de cada argumento, late la misma pregunta eterna. ¿Valoramos suficientemente lo que parece insignificante? La primera vez que me animé a secar pieles de cebolla en mi propia cocina, mi pareja me lanzó una mirada entre incrédula y resignada. ¿De verdad vas a guardar eso? Y sí, las extendí como si fueran pétalos, quebradizos bajo la ventana soleada. Días después, las convertí en polvo con un molinillo. El aroma era intenso, con notas terrosas. Al probarlo sobre un caldo sencillo, descubrí un sabor extra, como un matiz de bosque. Fue casi una revelación culinaria. Una de esas rarezas históricas señala que, en la Edad Media, algunas comunidades utilizaban la piel de cebolla como tinte para tejidos. Era su manera rudimentaria de atrapar no solo el color, sino también algo de la fuerza de la tierra. Imaginar a monjes teñiendo hábitos con cáscaras olvidadas me provoca siempre ternura. Ellos también buscaban conservar lo que se desvanece en apariencia. Y en medio de tanta seriedad, hagamos una pausa de humor ligero. Si hoy te presentas en una cena elegante con un pequeño frasco de polvo de piel de cebolla, no digas que eres raro. Di que eres gourmet precoz en antioxidante. Verás cómo todos fingen interés mientras se miran entre sí pensando que la próxima moda saludable ha llegado. Tengo la sensación de que nuestra cultura del descarte, donde todo lo que no brilla debe tirarse, necesita aprender de la humildad de la cebolla. Lo marginal, lo aparentemente inútil, puede ser lo que prolonga un latido más en nuestro músculo más preciado, el corazón. Y, más allá de la bioquímica, hay una lección vital que resuena. La belleza verdadera suele estar en la capa que arrojamos primero. Un anciano que traté hace unos años me resumió esa enseñanza a su manera. Doctor, he aprendido que la piel de la cebolla y yo somos parecidos, arrugados por fuera, llenos de cosas útiles por dentro. Ambos nos reímos con suavidad. Él con la sabiduría de los años, yo con el respeto inmediato que nace al reconocer la lucidez empaquetada en una frase sencilla. Sí, puede sonar exagerado, pero cada vez que veo a alguien tirar la piel de la cebolla, siento un pequeño pellizco, porque allí van a parar décadas de investigación, desapercibida, y, sobre todo, oportunidades de vivir mejor. Prometí hablarte con calma, casi en susurro. Y aquí sigo, recordándote que en lo pequeño, en lo que resuena casi invisible, está escondida parte de la magia cotidiana. Si hasta ahora hemos hablado de maravillas y promesas escondidas en cada capa de la cebolla,
Toca ahora sumergirnos en su reverso inquietante, los excesos, porque, como suele ocurrir con todo en la vida, lo que en dosis sensatas es medicina, en cantidades desmedidas roza la toxicidad. Aquí, la cebolla se comporta como un personaje de novela con dos caras, el amigo fiel y el enemigo traicionero. He escuchado historias de pacientes que, convencidos de haber encontrado el remedio universal en un vaso de zumo de cebolla diario, terminaron con problemas digestivos tan serios que tuvieron que acudir al hospital. Uno de ellos, hombre mayor y testarudo, llegó a mi consulta convencido de que beber 3 vasos de extracto de cebolla al día rejuvenecía la sangre. Al principio lo dijo con tanta firmeza que casi parecía un lema publicitario, pero al poco tiempo presentó niveles peligrosos de potasio en sangre y un fallo en la función renal. Y aquella noche, mientras estaba conectado a máquinas que bombeaban lo que su cuerpo ya no podía gestionar, me repitió: «Doctor, me pasé de confianza». Y tenía razón. La confianza en exceso es tan tóxica como la práctica desmedida. La sabiduría de los mayores vuelve a recordárnoslo en forma de refrán: lo poco alegra, lo mucho cansa. Mi abuela lo aplicaba al puchero, al cariño y también al trabajo en el campo. En el caso de la cebolla, esa frase adquiere un sentido medicinal literal. No todo el mundo puede metabolizarla con la misma eficacia, y hay personas con problemas renales o que toman fármacos anticoagulantes para quienes un exceso puede volverse amenaza. Aquí se cuela un dato extraño, casi extravagante. En la antigua Grecia, algunos atletas consumían cebolla en forma de jugo antes de competir, convencidos de que aumentaba la resistencia física. Algunos incluso frotaban cebolla cruda en su piel para reavivar la sangre. Imagínalo, los corredores untados como si fueran ensaladas andantes en pleno estadio olímpico. No está probado que aquello les ofreciera la ventaja real, pero es un retrato curioso de cómo la pasión por un remedio puede llegar al ridículo. La ciencia contemporánea mantiene un debate abierto bastante vivo. ¿Es posible establecer dosis segura universal de cebolla para todas las personas? Hay quienes sostienen, que no podemos fijar una cifra estándar porque depende de peso, metabolismo y estado de salud. Otros afirman que deberíamos ofrecer una orientación oficial como la que existe con la sal o el azúcar para prevenir excesos peligrosos. Por ahora, lo que recomiendan la mayoría de nutricionistas es un consumo moderado, integrado en una dieta diversa. Ese moderado suena poco glamuroso, casi aburrido. Pero recordemos que el aburrimiento es a veces la base de la longevidad. ¿Sabes qué me resulta casi paradoja cómica? Que la verdadera amenaza llega sobre todo con la cebolla concentrada en zumos o extractos. Nunca en el guiso familiar o la ensalada. Pocos se han intoxicado con una tortilla de patatas con cebolla. Muchos han tenido problemas cuando creyeron que una botella de zumo cebollero sería la fuente de la eterna juventud. La moraleja parece escrita con tinta de ironía. Cuanto más lejos nos vamos de la mesa compartida, más cerca estamos del hospital. Un paciente concreto, al que llamaremos Don Manuel para preservar su identidad, solía bromear con un humor ácido, incluso desde la camilla. Me dijo:
Mire, doctor, si al menos de tanto zumo de cebolla me hubiese salido pelo otra vez, que lo perdí en los años 70, habría valido la pena. Reímos juntos, porque en medio del dolor, la ironía le devolvía dignidad. Ese pequeño chiste me enseñó que el humor también es medicina, más suave que un bulbo, pero igual de necesaria. En las charlas que imparto, suelo hacer un sutil experimento. Pregunto cuántos creen que más es siempre mejor en cuanto a remedios naturales. La mitad del público levanta la mano con convicción. Entonces les cuento casos como este, y noto cómo sus expresiones cambian, cómo la certidumbre cede a la prudencia, porque las historias reales conmueven más que cualquier estadística. Si cierras los ojos y evocamos juntos la mesa de madera, puedes imaginar la línea. Unas rodajas finas de cebolla brillando bajo la luz de la cocina. Olor intenso subiendo. Y después esa otra imagen. El laboratorio médico. La máquina que controla el potasio en sangre. La preocupación en el rostro de las enfermeras. Dos escenarios unidos por el mismo protagonista. Es una melodía en dos tonos, cura y peligro. La lección de prudencia, sin embargo, no debe convertirse en miedo irracional. No quiero que pienses en la cebolla como en un veneno al acecho. Quiero que la sientas como un recordatorio de equilibrio, de que todo placer y todo remedio necesitan un límite. Comerla de modo sensato, en cantidades normales de cocina, no solo es seguro, sino recomendable. Amontonar vasos de extracto buscando milagros, en cambio, solo multiplica lágrimas inútiles. Déjame cerrar esta sección con un chiste ligero, para que el tema no se quede en tono lúgubre. Una vez, un niño me preguntó si comer muchas cebollas lo convertiría en superhéroe. Le contesté, sí, pero tu poder especial será que nadie quiera sentarse a tu lado en el autobús. El crío estalló de la risa, y yo también, porque incluso en los excesos ridículos hay espacio para el humor. Así, la cebolla, esta amiga de mesa y huerto, nos muestra su filo doble. Ni demonizarla, ni glorificarla, solo aprender a no ofenderla con nuestra impaciencia, ni con nuestra codicia. El equilibrio, finalmente, es el verdadero remedio. La cebolla, tan humilde a primera vista, se transforma en alquimista sigilosa cuando se combina con otros ingredientes. Si hasta ahora hemos hablado de su poder en solitario, conviene reconocer que rara vez la consumimos sola, como quien come una manzana. En la vida real, la cebolla se enlaza a aceites, vinos, carnes o incluso lácteos. Y ahí aparecen variaciones sorprendentes, algunas benéficas, otras peligrosas. Yo siempre digo que la cebolla es como esos amigos que brillan o se apagan según la compañía que eligen en una fiesta. Uno de los dúos más fascinantes es el de la cebolla, con aceites ricos en grasa saludable, como el aceite de oliva o el de linaza. Ahí, la quercetina, ese antioxidante del que tanto hemos hablado, se absorbe 5 veces mejor gracias a la grasa que la acompaña. Imagina por un momento los compuestos danzando juntos como partenares en un salón de baile. Uno aporta energía, el otro dirección, y juntos deslizan beneficios hacia nuestras arterias. Mi abuelo, sin saber nada de bioquímica,
Ya lo practicaba sofriendo cebolla lentamente en un poco de aceite y repitiendo que aquello abría el corazón. Y vaya si lo abría. Hoy sabemos que en muchos casos ayudaba a reducir colesterol. Un dato extraño que descubrí investigando tradiciones culinarias. En ciertos pueblos de Turquía, se acostumbra a freír cebolla con semillas de granada seca para luego incorporarla a carnes. Los aldeanos sostenían que esa mezcla preservaba la sangre fuerte en los adultos y daba vigor a los jóvenes en edad de casarse. Sea o no exacto, es un ejemplo curioso de cómo la intuición popular ya hablaba de sinergias entre ingredientes que ahora los laboratorios tratan de comprobar con ensayos clínicos. Surge aquí un debate académico interesante. ¿Hasta qué punto deberíamos recomendar combinaciones alimentarias específicas, casi como recetas médicas, en lugar de simples nutrientes aislados? Algunos científicos opinan que la cocina es demasiado variada para reducirla a instrucciones rígidas. Otros dicen que ofrecer guías concretas, como mezcla cebolla con tal aceite, podría ser más útil que hablar de compuestos abstractos que la gente no entiende. Yo me sitúo entre ambos. Creo en dar pautas prácticas, sin caer en dogmas que limiten la creatividad gastronómica. La otra cara de la moneda es inquietante. Hay maridajes nocivos. Por ejemplo, mezclar cebolla con ciertos lácteos fermentados en exceso puede generar irritaciones gástricas, sobre todo en quienes ya sufren reflujo. Recuerdo el caso de una mujer que cada noche cenaba cebolla cruda con yogur, convencida por un blog de que esa alquimia limpiaba el estómago. Al poco tiempo desarrolló tal acidez que se veía obligada a dormir casi sentada. En este punto comprendemos, no todo lo que se une suma. A veces se restan, incluso se sabotean. Más allá de los ácidos estomacales, otras mezclas resultan francamente poderosas. La cebolla junto al vino tinto, por ejemplo, crea una dupla antioxidante curiosa. El resveratrol del vino y la quercetina de la cebolla potencian sus efectos mutuos. Los franceses llevan años brindando sin saber que estaban protagonizando lo que ahora se llama la paradoja francesa. Esa menor incidencia de problemas cardíacos a pesar de dietas cargadas de grasas. Seguro que brindarían con más entusiasmo, todavía si supieran que el secreto estaba escondido en sus propias salsas con cebolla caramelizada al vino. Déjame añadir un toque chispeante al relato. En una cena universitaria, un colega me dijo que había intentado multiplicar beneficios juntando cebolla, vino tinto y café en la misma velada. Lo encontré al día siguiente en la biblioteca, con la mirada perdida, intentando explicar por qué la cafeína había arruinado todo el efecto esperado. Me reí tanto que casi se me cae el libro de bioquímica. Y todavía hoy nos recordamos aquel experimento como el cóctel imposible. La sabiduría de los ancianos también se pronuncia aquí. No mezcles amigos que no se soportan, decía mi abuela refiriéndose a vecinos chismosos. Pero la frase encaja con este tema a la perfección. No cada alimento casa con todos, y respetar esas pequeñas incompatibilidades es también una forma de convivencia. Fue en un congreso, cuando escuché el caso de un barrio, donde muchas familias incorporaban cebolla frita en aceite de linaza como guarnición semanal. Los índices de colesterol malo descendieron de manera significativa tras unos meses.
No era un ensayo clínico perfecto, pero el patrón era sugerente. En cambio, en otra región, donde la moda era la cebolla con miel, en cantidades enormes, aumentaron los problemas oculares relacionados con la glucosa. Un recordatorio colectivo de que las modas, sin medida, son espejismos peligrosos. Lo fascinante para mí es pensar que cada combinación cotidiana, ese sofrito en la sartén, esa copa de vino con una tapa de cebolla, es en realidad una microdosis de alquimia que nadie percibe conscientemente. El cuerpo, sin embargo, lo anota. Arterias, enzimas, glucosa. Ellos sí son invitados atentos al banquete invisible. Termino esta sección con un chiste ligero que siempre arranca sonrisas en mis charlas. Dicen que la cebolla con aceite es buena para el corazón y el vino para la circulación. Así que un sofrito con copa debería considerarse reanimación cardiopulmonar casera. Obviamente no lo digas a tu médico de urgencias, pero como broma funciona. Así, con seriedad envuelta en humor, comprendemos que la cebolla es sociable, se potencia y se estropea en compañía. Nuestro deber es elegir bien con quién la dejamos bailar. Durante años, cuando hablaba de cebolla con mis pacientes, me centraba en la cantidad y la forma de cocinarla, pero un día, casi por intuición, empecé a estudiar un aspecto que siempre pasaba desapercibido: el momento en que se consume. Y créeme, si te digo que este hallazgo cambió por completo mi perspectiva. La cebolla, como nosotros mismos, parece tener sus propias horas de mayor lucidez y otras en las que se convierte en un huésped incómodo. Las investigaciones más recientes señalan que ingerir cebolla alrededor de la comida del mediodía es extraordinariamente eficaz para controlar la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. La explicación: durante la tarde, nuestro metabolismo se comporta como un motor en plena combustión, y ahí los compuestos activos del bulbo pueden actuar con fuerza. Recuerdo un ensayo clínico en el que pacientes con diabetes tipo 2 redujeron su pico de glucosa postprandial en casi un 30%, simplemente comiendo media cebolla cruda unos minutos antes del almuerzo. Una cifra suficientemente contundente para que dejemos de subestimarla. La sabiduría de los mayores. Nuevamente, ya había adelantado algo parecido. Mi abuelo decía que las comidas de mediodía son las que hacen fuerte el corazón. Nunca supo de cromatógrafos ni de rutas metabólicas, pero sí de observar cómo después de un buen guiso con cebolla podía trabajar el resto de la tarde sin desfallecer. Esa intuición ancestral hoy se refrenda en datos. Hay, sin embargo, puntos extraños que llaman la atención. En una prueba piloto se observó que la misma cebolla, tomada a las 9 de la noche, no solo no mejoraba la glucosa, sino que en algunos pacientes provocó insomnio y reflujo. Un simple cambio de horario convierte el remedio en incomodidad. Es como ese amigo que de día te cuenta anécdotas graciosas, pero de madrugada te despierta con llamadas absurdas. La cebolla también tiene esos altibajos de carácter. Este hallazgo no está exento de debate académico. Algunos especialistas sostienen que hablar de hora dorada
es simplificar demasiado y que lo importante continúa haciendo la dieta global y el estilo de vida. Y otros, más atrevidos, defienden que deberíamos recomendar horarios específicos para cada alimento. Yo confieso que me siento atraído por esta segunda corriente. No es lo mismo beber café al amanecer que a medianoche. ¿Por qué iba a ser diferente con la cebolla? Una anécdota clínica me viene a la mente. Una paciente muy aplicada, doña Irene, se presentaba siempre con su libreta, llena de anotaciones de glucosa. Aseguraba haber probado a comer cebolla en distintos momentos del día, según mis recomendaciones. Me mostró gráficos trazados a pulso: almuerzo con cebolla, bajada sostenida de azúcar, cena con cebolla, insomnio y acidez. Me enseñó la página llena de flechas rojas subrayadas y dijimos riendo que había inventado el diario cebollero. A ella le encantaba ese apodo. Lo raro es que incluso factores ambientales parecen influir en este comportamiento. Un grupo de investigadores observó que los beneficios eran mayores cuando se consumía cebolla cruda en estaciones de más horas de sol. Coincidencia estacional. Relación con la vitamina D, por ahora. Solo un misterio aromático, más para el listado interminable de enigmas culinarios. Me gusta recordar la frase irónica de un colega cuando oyó esto. O sea, ahora tengo que recomendar cebollas fotovoltaicas que funcionen mejor con buena insolación. Nos reímos mucho, pero detrás seguía el asombro. Hasta algo tan simple como la hora y la temporada pueden ser cruciales. A veces explico este concepto con una imagen sensorial. Imagina cortar cebolla fresca a mediodía. El sol brillando fuera. El aire tibio entrando por la ventana. Esa misma cebolla, ingerida entonces, se integra como parte de tu energía diaria, dándote fortaleza para la tarde. Ahora imagina la misma cebolla, a medianoche, con la casa en silencio, tu estómago fatigado, reclamando descanso. El bulbo se siente invasor, y tu cuerpo protesta. 2 escenas, un alimento, el reloj, es la diferencia. Para aliviar lo denso, dejemos caer un chiste ligero. En una charla, un joven me preguntó si comer cebolla de madrugada podía contarse como madrugón saludable. Le contesté, no, hijo, eso cuenta como castigo para tus vecinos por el aliento que vas a desplegar. La carcajada fue general y el chico aprendió la lección sin más datos. La sabiduría popular y la ciencia coinciden aquí. No todos los momentos son iguales. La cebolla tiene sus horas doradas y encajarlas en nuestra rutina es tan importante como la cantidad que cortamos o la forma de cocinarla. La clave es escuchar esa delicada coreografía entre naturaleza, metabolismo y reloj biológico. A estas alturas, parece difícil imaginar que aún quede algún secreto por desvelar. Sin embargo, la cebolla guarda otro enigma inesperado: su color. Esa variación cromática tan evidente, blanca, amarilla o morada, no solo es estética, sino que esconde una diversidad de propiedades que llevan a pensar que cada tipo de cebolla es casi una especie distinta de medicamento natural. Lo curioso es que, aunque lo vemos todos los días en el mercado,
Rara vez pensamos que esta paleta de colores pueda marcar una diferencia real en nuestro interior. Comenzaré con la morada, la más llamativa con sus tintes violetas intensos, como si llevara tatuada la noche en la piel. Allí habitan antocianinas, pigmentos antioxidantes que muestran potencia anticancerígena en estudios preliminares. Algunas pruebas in vitro han demostrado que extractos de cebolla morada frenan la proliferación de células malignas. Aunque estamos muy lejos de llamarlo tratamiento, resulta emocionante pensar que esos tonos púrpura esconden defensas invisibles. La sabiduría de los ancianos no es ajena a esto. Mi abuela solía decir que los colores fuertes dan fuerza doble. Lo repetía con las uvas tintas, las berenjenas, los arándanos y sí, también con la cebolla morada. Puede que careciera de tecnicismos, pero en su intuición había un eco de lo que hoy confirman los laboratorios. Pasamos a la cebolla amarilla, la típica en la mayoría de nuestras cocinas. Su color pálido esconde la mayor concentración de quercetina, esa molécula de la que ya hablamos como tesoro antioxidante. Es, podríamos decir, la aliada por excelencia del corazón y de los vasos sanguíneos. Un pequeño estudio clínico encontró que pacientes hipertensos que incorporaron cebolla amarilla a su dieta diaria redujeron de manera más notable su presión arterial respecto a quienes solo consumieron la blanca. La diferencia es pequeña, pero estadísticamente significativa, suficiente para recordarnos que el tono importa. La blanca, en cambio, parece más discreta y, sin embargo, juega un papel interesante en la regulación de la glucosa. Su sabor más suave y su alto contenido de compuestos sulfurosos la hacen opción preferida para quienes buscan controlar el azúcar en sangre. Cierto paciente con diabetes tipo 2, a quien recomendé integrar cebolla blanca, me dijo, entre risas, que por fin podía hacer ensaladas sin que su familia huyese despavorida del olor. Además de saludable, agradecíalo socialmente manejable. Un dato extraño, casi marginal, es que en algunos pueblos de Europa del Este existe la costumbre de regalar cebollas moradas a recién casados como talismán de longevidad. Se trata de un símbolo curioso. En su cultura, lo púrpura protege contra la enfermedad y contra la tristeza. Y aquí vemos otra vez cómo la comida se convierte en lenguaje, en metáfora compartida. Por supuesto, no falta el debate académico. Algunos investigadores sostienen que las diferencias de color solo aportan variaciones leves en comparación con la cebolla en sí misma, que lo importante es el consumo regular, independientemente del tipo. Otros, o en cambio, defienden que estas diferencias son relevantes y que deberíamos recomendar un arco iris de cebollas para maximizar beneficios. La ciencia aún no dicta un veredicto definitivo, y esa área gris mantiene viva la discusión. La primera vez que experimenté al respecto fue en mi propia cocina. Preparé 3 sopas, idénticas, salvo por el tipo de cebolla. La blanca dio un caldo claro y suave. La amarilla aportó un dorado intenso y gusto profundo. Y la morada tiñó el agua de un tono violáceo que parecía más pócima que sopa. Culminé la cata con un sabor algo más terroso. Fue entonces cuando comprendí que
Aunque todos estos caldos partían del mismo género, cada color contaba su propio relato. Para añadir un respiro humorístico, en una clase universitaria mostré fotos de cada tipo de cebolla y dije a los alumnos que, de elegir comida como se elige ropa, la cebolla morada sería la de fiesta, la blanca la de oficina y la amarilla la todoterreno. Todavía recuerdo las risas al imaginar una cebolla con corbata. Sensiblemente, la aportación de cada color ofrece la posibilidad de personalizar la dieta, casi como si consultásemos un catálogo. ¿Problemas de azúcar? Blanca. ¿Problemas de corazón? Amarilla. ¿Miedo al cáncer? Morada. Puede sonar a simplificación publicitaria, pero guarda un pozo de verdad sobre cómo la diversidad natural nos ofrece un abanico de defensa. La lección que extraemos es clara. No todas las cebollas son iguales, y elegir con criterio el color puede ser un pequeño ajuste con consecuencias palpables en nuestra salud. Queda en manos de cada uno decidir qué tono de esta paleta aromática necesita más en su paladar y en su vida. Si hasta aquí hemos contemplado colores, horarios y compañías de la cebolla, ahora toca descender al nivel más práctico. Cómo la cortamos y cocinamos puede parecer un detalle banal, pero me atrevo a decir que el filo del cuchillo y la intensidad del fuego son, en realidad, llaves maestras de su poder. Y lo curioso es que casi nadie piensa en ello. Simplemente cortamos como salga y tiramos la cebolla al aceite bien caliente. Sin embargo, cada gesto de la mano desata o arruina un repertorio entero de reacciones químicas. Imagina el momento, cuchillo en mano. La cebolla se abre en láminas translúcidas. No es casualidad que la dirección del corte influya en la ruptura de paredes celulares y, por tanto, en la disponibilidad de alicina. Se ha comprobado que al cortar en sentido horizontal, paralelo a los anillos que ya tiene la cebolla, se preservan mejor las enzimas que producen los compuestos activos. Al contrario, el corte vertical rompe más membranas, libera enzimas de golpe y acorta la vida útil de las sustancias. ¿Quién diría que la geometría aplicada a una hortaliza podría marcar diferencias metabólicas? Mi abuela, sin conocer tales tecnicismos, solía repetir: corta siempre con respeto, como quien abre un sobre importante. Esa era su sabiduría de la vejez. Intuición, observación y paciencia. Nunca usaba cuchillos mellados y afirmaba que un corte errado se notaba hasta en el sabor. Con el tiempo, he descubierto que no estaba tan equivocada. Un dato extraño aquí. Algunos cocineros tradicionales españoles juraban que cortar la cebolla de manera horizontal hacía que no repitiese, es decir, que no provocara la clásica sensación de eructos después de cenar. No hay consenso científico, pero lo cierto es que el efecto placebo de una costumbre heredada es en sí mismo fascinante. Ahora bien, cortar es solo la primera parte de esta alquimia. La otra, igual de importante, es la forma de aplicar calor. No es lo mismo hervir que saltear o caramelizar. Al hervir, gran parte de los nutrientes solubles en agua se escapan al líquido, lo que explica por qué muchos caldos cargados de cebolla adquieren un matiz tan mineral. Esto no es necesariamente malo,
Esas sopas aún aportan beneficios, pero si lo que deseas es aprovechar antioxidantes como la quercetina, la sartén con unas gotas de aceite es mejor escenario. El debate académico surge, claro, ¿qué técnica culinaria maximiza de verdad la biodisponibilidad? Algunos sostienen que el sofrito en aceite a fuego medio es ideal. Otros defienden el asado lento en horno como método supremo, porque concentra azúcares y compuestos estables. La conclusión científica aún no es definitiva. Lo que sí sabemos es que cocinar hasta quemar, como hacen algunos distraídos, reduce la eficacia y, además, genera compuestos indeseables. Recuerdo un experimento casero que hice: 3 cebollas, 3 fuegos, una hervida, otra pochada en aceite de oliva y otra caramelizada lentamente hasta adquirir color marrón dorado. El sabor era radicalmente diferente. Y también el efecto subjetivo. La hervida resultaba ligera, la pochada dulzona, la caramelizada algo lujosa y casi confitada. Al día siguiente, analizando lecturas de glucosa en un paciente voluntario, comprobamos que la caramelizada parecía generar un impacto más suave en los niveles de azúcar postprandial. Nada oficial, pero suficiente para despertar un buen debate en mis estudiantes. Lo maravilloso es descubrir que cada manipulación, en la tabla o en la sartén, no es un gesto mecánico, sino una especie de hechizo químico. Me gusta pensar que somos magos torpes. Abrimos, esperamos, calentamos, y las moléculas se transforman, obedeciendo leyes invisibles. Aquí también entra el humor, para despejar la densidad. Una vez dije en un curso que cortar mal la cebolla era poco menos que traición a la patria culinaria. Una alumna me respondió riendo. Entonces decláreme rebelde, confesa. Doctor, porque yo corto a lo loco a las 10 de la noche y sobrevivo. Reconocí la gracia y añadí: lo importante es que sobrevivas con estilo. Desde la ciencia hasta el chascarrillo, todo apunta a la misma conclusión. La cebolla es sensible y exige cierta coreografía. Si le damos pausa después de cortar, si elegimos dirección horizontal, si la calentamos con cuidado en aceite sin prisa, obtenemos un regalo aromático y saludable. Si la torturamos con fuego fuerte, si la cortamos de cualquier forma, sigue alimentando. Sí, pero pierde ese plus escondido que la hace especial. Así, la cocina se convierte en pequeño laboratorio doméstico: cuchillo, tabla, fuego y tiempo. Y cada guiso en un ensayo clínico, en miniatura, cuyo resultado se mide menos en cifras y más en vitalidad cotidiana. Hemos recorrido juntos un camino largo, desde los mitos iniciales hasta las sorpresas de colores y horarios. Ahora toca recoger todas estas piezas y presentarte lo que prometí desde el comienzo: las recetas doradas y las advertencias finales, porque no basta con saber qué contiene la cebolla. La verdadera prueba es cómo la incorporamos a nuestra vida diaria, sin caer en excesos ni en descuidos. La primera receta que suelo enseñar es muy sencilla, casi minimalista: el polvo de piel de cebolla. Ya lo mencionamos al hablar de las capas olvidadas, pero aquí
Voy a describirlo como entrada estrella de un pequeño recetario personal. Basta lavar bien las pieles externas, ponerlas a secar a la sombra varios días y luego triturarlas hasta obtener un polvo marrón dorado. Espolvoreado sobre sopas o arroces, aporta un matiz de sabor y, según algunos estudios modestos, dosis útiles de quercetina. No es milagro, pero tampoco basura. Y además, me parece un gesto poético, salvar lo que todos arrojan. La segunda creación que recomiendo es el sofrito pausado en aceite saludable, especialmente de oliva o de linaza. Cortamos la cebolla en dirección horizontal. La dejamos reposar 15 minutos. Ese ritual de paciencia del que tanto hemos hablado. Y después la llevamos a fuego medio en aceite, lentamente, hasta que brille. Este sencillo acto culinario multiplica la disponibilidad de sus compuestos y adereza cualquier plato sin complicaciones. De hecho, algunos estudios comparativos han mostrado claras diferencias de absorción cuando se combina a cebolla y grasa saludable. Es, por decirlo así, un matrimonio bien avenido. Para quienes buscan algo más aromático, me gusta proponer la infusión de cebolla con jengibre. Se prepara colocando rodajas de cebolla, con piel incluida, en agua, junto con un trozo de jengibre, esperando 20 minutos de suave hervor. Lo sorprendente no es solo su sabor picante y dulce, sino los beneficios que muchos pacientes reportan sobre circulación y digestión. No me atrevo a llamar a esto un fármaco, pero sí un ritual calmante en las tardes frías. Una bebida que acaricia por dentro y te recuerda que lo natural aún guarda tesoros sencillos. Sin embargo, y aquí repito con claridad, no todo el mundo puede lanzarse sin considerar riesgos. Personas que toman anticoagulantes deben vigilarse, porque la cebolla ayuda a fluidificar la sangre y el efecto combinado puede ser excesivo. Quienes padecen insuficiencia renal deben moderarla, pues su contenido en potasio puede complicar la situación. Y, desde luego, comer cebolla cruda en ayunas no es recomendable para estómagos sensibles. Lo único que logrará es irritar la mucosa y dar una mañana desastrosa. La sabiduría de la vejez nos lo recuerda en frases sencillas. Un paciente octogenario me dijo con calma: «Doctor, aprendí que cada comida es como un martillo. Sirve para ajustar o para romper, según cómo lo uses. La cebolla no se escapa a esa lógica». Un dato extraño y curioso: en algunas aldeas de los Andes se guarda bajo llave una botella de vino de cebolla como remedio especial para bodas y partos. Es una mezcla de vino tinto con cebolla macerada que se bebe en rituales concretos, en la creencia de que otorga fortaleza. La ciencia no ha investigado aún esta rareza, pero me fascina cómo los pueblos transforman un bulbo común en pócima ceremonial. En el ámbito académico, surge una discusión persistente. ¿Deberíamos normalizar recetas de este tipo como parte de manuales médicos oficiales? Algunos creen que integrar protocolos culinarios podría mejorar la salud pública. Otros opinan que eso difuminaría los límites entre ciencia y superstición. Mientras tanto, lo cierto es que miles de familias siguen practicando estas recetas sin pedir permiso a ninguna institución. El humor, inevitable para no tornar pesada la conversación, lo aportó un colega mío en broma.
Tanto hablar de cebolla, doctor, que un día tus conferencias las dará directamente en la frutería de la esquina. Reímos imaginando a todos sentados entre sacos de cebollas, tomando apuntes con ojos llorosos. La verdad es que aquella imagen cómica resumía bien mi vida. Ciencia y cotidianidad unidas en un mismo bulbo. Llegados aquí, la conclusión se dibuja clara. La cebolla no es milagro, ni amenaza en sí misma. Lo prodigioso o está en el cómo, en las piles que rescatamos, en los cortes horizontales, en la espera paciente, en el punto justo de calor, en la combinación sabia con un aceite o un vino, y también en el respeto al propio cuerpo, que nos da señales cuando algo no le sienta bien. Imagina ahora una mesa tranquila, una sopa humeante, con polvo de piel de cebolla, un sofrito dorado, perfumando la estancia, una infusión caliente entre las manos. Ese escenario resume todo lo aprendido. La cebolla como compañía cotidiana, ligera, sabiamente usada, ni gurú, ni villana, amiga discreta en el viaje de la vida. A lo largo de este recorrido he compartido una visión muy distinta de algo tan familiar como la cebolla. Comenzamos recordando cómo puede ser fuente de salud o de molestias según la preparemos. Hablamos de la importancia de la pausa tras cortarla, de las capas externas que solemos descartar sin saber que están llenas de antioxidantes, y de los riesgos de la exageración que pueden llevar a problemas graves en vez de beneficios. Aprendimos también sobre la alquimia de las combinaciones. Cebolla y aceites que saludables se potencian. Cebolla y vino suman antioxidantes, mientras otras mezclas pueden ser molestas o peligrosas. Además, descubrimos que el momento del día condiciona su efecto. Al mediodía se muestra como aliada, pero a medianoche puede generar insomnio o acidez. Exploramos los colores, blanca, amarilla, morada, y vimos que cada uno parece especializado en un área concreta: regulación de glucosa, protección cardiovascular o acción preventiva frente al cáncer. La forma de cortarla, horizontal o vertical, también cambia la disponibilidad de sus compuestos. Del mismo modo que hervir o saltear determina qué parte de su tesoro se conserva. Al final, compartí 3 fórmulas prácticas: el polvo de piel, el sofrito sereno y la infusión con jengibre. Y junto a ellas, advertencias claras. No todos deben consumirlas sin medida. Algunos fármacos o condiciones de salud requieren cuidado. La cebolla es, en suma, una metáfora de nuestra vida, modesta en aspecto, múltiple en capas, generosa en dones, si se la trata con respeto, y peligrosa si se la abusa o se la tergiversa. Lo importante no es solo lo que guardamos en la nevera, sino el modo en que vivimos la espera, el corte, el fuego. Ese es el verdadero secreto de este viaje. Transformar un gesto ordinario en oportunidad de salud y conciencia. Fin del guión. Buenas noches.